varios temas, trataremos de hacerlo lo más breve y comprensible. Son temas básicos para entrar al mundo de la psiquiatría. Como sabrán ustedes, la psiquiatría es la parte de la medicina que va a ver los trastornos a nivel mental. Antiguamente, todo aquello que no era expresado, no era entendido de una manera bioquímica o física, era ir al psiquiatra. Era como que ya, pues no tenemos otra solución, el psiquiatra debe saber qué es lo que tienes. De un tiempo a esta parte, los trastornos mentales se han ido aumentando. Se han ido tomando más en serio y ahora ya pasamos a hablar de simplemente estar en tu cabeza, hablar a trastornos a nivel de la psiconeuroendocrinología, también hablamos ahora. Hablamos acerca de las neurociencias y cómo todos los procesos mentales se ven alterados de alguna u otra manera por procesos neuroquímicos que van a alterar la respuesta de todo nuestro organismo. Hablamos ahora de la microbiota y la relación que tiene a nivel cerebral, como el 70% de serotonina que se ve alterada en los problemas depresivos se forman en el tracto gastrointestinal, y los medicamentos que nosotros damos actúan a nivel del 20% solo a nivel cerebral. Entonces habría que ver cómo también influye la dieta en esos procesos y en nuestros trastornos mentales. Los psicofármacos, como su nombre lo dice, son medicamentos que van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Como les dije, vamos a ver prácticamente medicamentos que van a atacar depresión, ansiedad, problemas de trastornos bipolares, van a tratar también problemas de adicciones. Las adicciones es un trastorno mental. Vamos a ver trastornos de conducta alimentaria, que también es un trastorno mental. ¿Okay? ¿Qué son los psicofármacos? Como les dije, van a actuar a nivel del cerebro. ¿Ahí? Ok, al fondo del pecho. Los psicofármacos van a actuar sobre el cerebro, van a modificar la actividad de los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que están implicados tanto en el estado del ánimo como el pensamiento y la conducta. Veremos más adelante cómo dopamina influye mucho acerca de las conductas lúdicas, las conductas del TOC y los sistemas de recompensa. La clasificación se clasifican según su mecanismo de acción y los trastornos que tratan, incluyendo antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. El estabilizador del ánimo más conocido y el que hasta ahora sigue siendo el gol estándar, por llamarlo de una manera, para el manejo de trastornos bipolares viene a ser el litio. Pese a las múltiples complicaciones que nos puede traer su uso, sigue siendo el mejor medicamento hasta la fecha. Alternativa a ello, usamos los medicamentos que son anticonvulsivantes, como viene a ser gabapentina y viene a ser el ácido valproico, ¿no? La regulación, los psicofármacos están sujetos a una estricta regulación legal y médica para garantizar su seguro y eficacia. Esto es relativo, porque también dentro de los psicofármacos tenemos la benzodiazepinas. Si bien es cierto, hay una norma que establece que las benzodiazepinas no pueden ser vendidas sin receta médica, todavía hay algunas farmacias que las venden sin receta médica, ¿no? Y vemos las complicaciones del uso de benzodiazepinas, como veremos más adelante. El uso también de algunos psicofármacos. Aunque de un tiempo a esta parte también vemos el uso, sobre todo para intoxicación, de paracetamol. Últimamente, antes del 2020, hemos visto muchos pacientes que llegan intoxicados al hospital por consumo de paracetamol. Antidepresivos, como su nombre lo dice, van a tratar aquellas dolencias que tienen que ver con la depresión. Los ansiolíticos, porque usamos generalmente, son las benzodiazepinas como coadyuvante al manejo de los trastornos de ansiedad. Acordémonos esto, las benzodiazepinas siempre son coadyuvantes, no son medicamentos que van a curar la enfermedad. Dicho esto, las enfermedades mentales son enfermedades crónicas, no se curan, solo se van a controlar, y es algo que tenemos que tener claro con nuestros pacientes. Y sobre todo con el uso de ansiolíticos, porque ansiolíticos vamos a usar todos los médicos en general, desde el MG, desde el médico general hasta el cardiólogo usa ese ansiolítico. Y muchas veces nos equivocamos y no decimos al paciente cuáles son las consecuencias de un uso prolongado de benzodiazepinas.
y podemos crear en el paciente, como veremos más detalladamente, un problema de dependencia de benzodiazepinas. Muchas veces los pacientes llegan porque nos dicen, doctor, no puedo dormir, y lo primero que hacemos nosotros, ok, toma un clonazepam, toma un alprazolam para que puedas dormir. Acordémonos que el no poder dormir es un síntoma de que algo está pasando. No puedo dormir porque tengo frío, no puedo dormir porque tengo dolor, no puedo dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Porque si no, lo que creamos son pacientes dependientes a benzos y que a la larga les va a costar dejar el medicamento y a la larga, como veremos, también trae trastornos a nivel de la memoria. Antipsicóticos, como su nombre lo dice ahí, van a controlar los problemas psicóticos. Acordémonos que la definición de trastorno psicótico no quiere decir necesariamente que sea esquizofrenia, pero sí toda esquizofrenia tiene un trastorno psicótico. Estabilizadores del ánimo, como ya les dije, para el manejo de trastornos afectivos bipolares, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, siempre en la cabeza litio, y como segunda opción tenemos a carbamazepina y ácido valproico. Mecanismo de acción. Los psicofármacos interactúan con receptores específicos en la neurona, que son las células nerviosas del cerebro. Al unirse a estos receptores, los psicofármacos pueden aumentar o disminuir la actividad de los neurotransmisores, sustancias químicas que van a transmitir las señales entre las neuronas. Y estas alteraciones en la actividad de los neurotransmisores influyen en la función cerebral. Como veremos, por ejemplo, más adelante cómo actúan las benzos, ¿no? Las benzodiazepinas van a actuar a nivel del receptor GABA, que es un inhibidor. Entonces esto va a hacer de que entre mayor cantidad de cloro y la célula se va a hiperpolarizar. Esto es lo que me va a producir a mí, va a ser sedación y disminución de la ansiedad, ¿no? Algunos van a trabajar, por ejemplo, con los inhibidores de recaptación de serotonina. Como su nombre lo dice, van a actuar a nivel presináptico, inhibiendo al que recapta la serotonina, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Efectos terapéuticos, alivio de los síntomas. Los psicofármacos ayudan a controlar los síntomas de los trastornos mentales, como la depresión, ansiedad, las alucinaciones, sobre todo con el uso de antipsicóticos, los delirios, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Previenen las recaídas y mejora la funcionalidad. Acordémonos que el uso de medicamentos psicofármacos que usamos nosotros los psiquiatras muchas veces han sido los pacientes que se rehúsan a ir, y el miedo de usar psicofármacos porque tienen, valga la redundancia, miedo de volverse adictos al medicamento y miedo a que les demos un medicamento que el paciente esté durmiendo todo el día, ¿no? Antiguamente había una cura del sueño, el paciente lo ocupaba y pensábamos que durmiendo grandes tiempos, durante bastante tiempo, el paciente iba a mejorar. La idea ahora de nosotros es que el paciente sea funcional, como dice ahí, y el medicamento siempre es el trato con el paciente. Vamos a ver que muchos medicamentos van a afectar la esfera sexual, muchos medicamentos van a tener mucho sueño. Entonces, si yo soy un paciente joven, un paciente que estoy trabajando, no voy a querer que me den un medicamento que al día siguiente me deje aletargado, que no me permite desarrollar mi vida diaria. Si soy un paciente joven, muchos se quejan porque su vida sexual se ve disminuida. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo con el paciente cuál es el medicamento que puedan tomar. Los medicamentos no van a actuar en todos por igual. Recordemos que cada paciente es independiente. Entonces tenemos que saber qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que lo va a mantener bien para que el paciente no se rehúse a usar el tratamiento o no abandone el tratamiento. Efectos adversos. Por su tipo de medicamento pueden producirme, por ejemplo, los IRS, que son los antidepresivos, me pueden producir trastornos a nivel gastrointestinal. Por eso vamos a ver que siempre con los IRS empezamos con la mitad de dosis. Por lo que hemos dicho, serotonina, el 70% se origina a nivel gastrointestinal. Pueden producirme algunos cefalea, pueden producirme mucho letargo, como por ejemplo las benzodiazepinas, aunque en algunas las benzodiazepinas producen un efecto paradojal, producen todo el efecto contrario a lo esperado. Aumento de peso de los antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación. Efectos graves, reacciones alérgicas, movimientos musculares involuntarios. Los antipsicóticos van a producirme síndrome de piernas inquietas, van a producirme síntomas extrapiramidales, síndrome serotoninérgico, pensamientos suicidas, abuso de sustancias. Las interacciones con otros psicofármacos, tenemos que saber cuál es la vía de absorción del medicamento, con qué otro, alejados de qué medicamento puedo dar. Así que acordarnos que nuestros pacientes, muchos de ellos toman polifarmacia.
Los pacientes con enfermedades mentales no los exime de tener otra patología, eso también tienen que tenerlo claro. Muchas veces, yo trabajo en un hospital general, trabajo en un hospital Hipólito Unanue, entonces muchas veces los pacientes llegan por alguna complicación de sus problemas mentales y el primero que llaman es al psiquiatra. Entonces nos olvidamos que la emergencia tiene que atender aquel episodio que va a poner en riesgo la vida del paciente. Si el paciente llegó porque es depresivo o que intentó suicidarse y se cortó la muñeca, el cirujano tiene primero que suturar y después ya llamarse al psiquiatra. Si el paciente llega intoxicado con benzodiazepinas, tiene que hacer todo su protocolo para que ese paciente trate de eliminar de la manera más rápida las benzodiazepinas, porque las consecuencias son las que le va a llevar a la muerte. No va a ser el antecedente que tiene si es depresivo, si es bipolar, si es trastorno de personalidad. Acordémonos que en la emergencia tenemos que salvar esto, más no el psiquiatra no es el primer médico que tiene que llegar a la emergencia, y lo veo, por eso se los digo a los chicos. A veces digo, mi paciente está bien, no, pero es que siempre intenta suicidarse, sí, pero no se va a morir por eso, se va a morir porque no lo está suturando, no se va a morir porque no le hiciste el lavado gástrico. Las interacciones que tienen, sobre todo un gran problema de los psicofármacos, sobre todo con los antipsicóticos, es el aumento de peso. Muy bien, consideraciones para el uso. La información sobre el tratamiento debe mantenerse confidencial para proteger la privacidad del paciente. Autonomía, el paciente tiene derecho a decidir si quiere o no tomar el psicofármaco y elegir el tratamiento que mayor se adapte a su necesidad. Claro, si es un paciente con un trastorno esquizofrénico, eso ya no depende de la voluntad de él. Se tiene que hablar con la familia. Yo tengo muchos pacientes que el paciente no quiere tomar la medicación, entonces va la mamá y la mamá se las ingenia cómo darle la medicación. Consentimiento informado, es fundamental que el paciente esté informado de los riesgos y beneficios del tratamiento. Como les dije, uso de benzodiazepina, ¿qué va a pasar con la benzodiazepina si le toman por mucho tiempo? Avisarle que es un tratamiento coadyuvante. Porque ¿qué pasa? Llegan pacientes ansiosos y el ansioso va a llegar por palpitaciones, por falta de aire, por sensación de sudoración, por temblores. Entonces el paciente toma las benzodiazepinas y le calman estos síntomas. Entonces piensan que eso es la panacea y se olvidan de tomar el medicamento que realmente va a hacer el trasfondo del mantenimiento de la enfermedad, ¿no? Responsabilidad médica, los profesionales de salud tienen la responsabilidad de utilizar los psicofármacos de forma responsable, ética y eficaz. A eso vamos. Muchos de nosotros vamos a trabajar en hospitales MINSA o hospitales de salud. Si somos en hospitales MINSA, son personas de muy escasos recursos, ¿no? Muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, tienen CIS. Entonces no podemos irnos a darle la fórmula, la última fórmula que ha salido, o el último paper que me saca la fórmula más cara y decirle, mira, pues esto vas a mejorar. Claro, ¿quién no quiere mejorar? Todos queremos mejorar porque vamos al médico. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene dinero? Yo he tenido, por ejemplo, ¿qué saben de la liraglutida? De la liraglutida. Sí. ¿Perdón? Provocaba que los pacientes que tomaban estaban con mayor envejecimiento. Ya, pero ¿para qué se usa la liraglutida? Bajar de peso. ¿Perdón? Para bajar de peso. Ya, ¿en quiénes es indicado la liraglutida? Uno de sus efectos es bajar de peso, pero no está indicado para bajar de peso. ¿Obeso? No. Para el manejo de diabetes resistente, cuando ya ha pasado por tratamiento con metformina, con todo, y no, se le da liraglutida. Pero ahora se está usando, como dice el doctor acá, para bajar de peso. Entonces llegan pacientes obesos y yo he visto que le dan liraglutida. Una ampolla de liraglutida está a 300 soles. Pueden llegar a ponerse 2 ampollas al mes, son 600 soles. Paciente obeso llega con la desesperación de querer bajar de peso. He tenido pacientes que llegan y me dicen, doctora, hace 2 meses no pago mi casa porque he tenido que comprarme una liraglutida y ya no tengo. ¿Cómo seguir comprando mi casa? Y ya me van a botar de la casa. Entonces, ¿por qué vamos a venderle algo que el paciente no va a mantener en el tiempo? Tenemos que darle algo que el paciente pueda mantener, porque como hemos dicho, es una enfermedad crónica. Entonces, estos pacientes obesos, que muchas veces tienen un trasfondo también ansioso, llegan a un ciclo vicioso. O sea, no tengo plata, estoy obesa, ¿qué voy a hacer? Encima dejé de pagar la casa. Les trae más angustia del que ya tenía el paciente. O sea, hay que ser muy conscientes de la molécula que le damos al paciente. Si llega un paciente MINSA, ofrecerle lo que te da el MINSA, ¿no? Ofrecerle lo que tienen al alcance de la mano. Muchos pacientes te van a decir, doctora, pero deme la última, lo mejor yo lo compro, lo podrá comprar 1 mes, lo podrá comprar 2 meses, y el resto del tiempo que
cómo se va a mantener ese tratamiento de los pacientes. Ver eso, ver en qué medida el paciente puede adherirse a un buen tratamiento. Conclusiones y perspectivas futuras. La investigación continúa siempre, sobre todo con el uso de psicofármacos, porque como todo medicamento, siempre va a traer alguna consecuencia colateral, ¿no? Debe ser el aumento de peso, el insomnio, algunos hacen síndrome metabólico, algunos hacen la cefalea, personalización del tratamiento dependiendo cómo me responde el paciente y cuál es lo que él realiza en su día a día para que sea lo más cercano a su vida cotidiana. Terapias combinadas, como vamos a ver más adelante. Psicoterapia. Nosotros los psiquiatras manejamos mucho psicoterapia en ayuda con un psicólogo, ¿no? Muchas terapias, sobre todo la cognitivo-conductual, que es la que se ha visto que tiene mejoras. La TCC es la madre de todas las demás terapias que van a ver ahora, ¿no? La dialéctica, la dialéctica, sobre todo, entonces se me olvidan las demás. Muy bien. Dígame. Por ejemplo, para el psiquiatra es sumamente importante que tenga una formación en psicoterapia también, o no tanto. Sí, ahora los psiquiatras estamos accediendo a cursos de psicoterapia. Antes la psicoterapia solamente la manejaba el psicólogo. Ahora ya estamos manejando también los psiquiatras esta psicoterapia porque vemos que sí, realmente hay ayuda, ¿no? Vemos cómo la reestructuración del pensamiento cambia en estos pacientes, ¿no? Como veremos más adelante y en un momento creo que lo van a llevar también, es como hay estudios que hablan de que el meditar cambia el funcionamiento neurobiológico del cerebro y cómo hace que realmente las estructuras que funcionan hacen que liberemos más endorfinas y nos sintamos mejor. Hay un documental acerca del hombre más feliz del mundo, ¿no? Que es un monje que meditando logra grandes niveles de liberación de endorfina a nivel del sistema límbico, solo meditar. Y esto retribuye en su sistema inmunitario, como vemos más adelante. ¿Sí? Es un buen documental. ¿Y cuándo derivar un psicólogo? ¿Hasta ahí preguntas, dudas, chicos? Pero también hace No. El psiquiatra por libro es neuropsicólogo. O sea, por eso es un trabajo compartido. ya das el primero. Muy bien, benzodiazepinas. ¿Qué benzodiazepinas conocen, doctores? Diazepam, Lorazepam, 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 ¿qué más? Diazepam, lorazepam, clonazepam, alprazolam. Ahí del prazolam también. ¿Cuál es el único que tenemos en forma intramuscular y endovenosa? Lorazepam. Mida también me sale de Mida. Mida y diazepam. Los más comunes y usados para cualquier tipo de insomnio están el clona y el alprazolam. ¿Cierto? Siempre usamos clonazepam y alprazolam. Midazolam, el efecto es corto. Vamos a ver la sección de los mecanismos de las benzodiazepinas. Como dice ahí, la benzodiazepina es una clase de fármacos psicotrópicos que se utilizan ampliamente para tratar ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Muy bien. Se absorben generalmente por vía gastrointestinal, se van a metabolizar en el hígado y un porcentaje se va a excretar a nivel de la orina. ¿Okay? Perfecto. Van a tener de vía larga, vía corta y vía media. Los de acción de vía larga van a ser diazepam y clonazepam. Lo de vía media va a ser alprazolam y lo de vía corta tenemos almidazolam. Dentro de la estructura química y clasificación va a tener un anillo benceno funcionado como un anillo diazepínico y su clasificación está, valga la redundancia, en su acción y su duración, ¿no? Recordémonos que las benzodiazepinas nacen más o menos en el 1960, si es que no mal no recuerdo, con un medicamento que era muy tóxico y en 1968 es que ya este medicamento sale en diazepam. Y de ahí es cuando lo venimos usando, sobre todo para sedante, ¿no? Los usos de las benzodiazepinas se usó como alternativa y dejando de lado por el efecto tóxico a los barbitúricos. ¿Okay?
Como les dije, su efecto es a nivel de los receptores GABA. Lo que va a hacer es, tiene mayor afinidad al receptor GABA, que es donde actúan generalmente, y esto va a hacer que ingrese mayor cantidad de cloro. Al entrar mayor cantidad de cloro va a hiperpolarizar la membrana y va a hacer que haya un efecto sedante y relajante en las personas, ¿no? Las benzodiazepinas se unen a un sitio específico, al GABA-A, conocido como el sitio de unión de los besos. Aumenta la actividad del GABA. Esta unión aumenta la afinidad del GABA por el receptor, lo que lleva a un aumento en la frecuencia de apertura del canal de cloruro. Los efectos inhibitorios, la entrada de iones de cloruro en las neuronas produce un efecto inhibitorio, produciendo la excitabilidad neuronal y promoviendo la relajación y la sedación. Ese es el efecto que tiene. A nivel de dónde trabaja, esto es importante, trabajan a nivel de las benzos, a nivel del receptor GABA, ¿ok? Benzodiazepinas potencian el GABA, no es GABA mimético, actúa por el receptor BZ1 y BZ2. BZ1 es el que me va a producir sedación y BZ2 es el que media la ansiedad y el empeoramiento de la función cognitiva. Por eso que el uso a larga data de las benzodiazepinas va a producir una alteración de la función cognitiva. Los pacientes empiezan a olvidarse. Las benzodiazepinas me crean dependencia, porque me van a crear dos cosas básicamente: tolerancia, ¿no? Y abstinencia. Una sustancia para que me cree dependencia van a tener estas dos funciones. Me va a crear tolerancia porque voy a necesitar cada vez consumir más cantidad de la misma sustancia para producir los mismos efectos, y me va a producir malestar cuando la dejo de consumir, ¿no? Lo que empieza siendo un efecto voluntario, luego vamos a ver que es un efecto casi de manera autónoma, porque el paciente lo que quiere es calmar la sensación de malestar al no tener esta sustancia bajo consumo. Muy bien. La peor combinación es benzodiazepinas y alcohol, ¿no? Esas me pueden llevar, si de por sí las benzodiazepinas son inhibitorios, porque hemos visto que actúa a nivel de GABA, y el GABA es el inhibitorio, va a producir demasiada sedación, me puede llevar hasta el coma, ¿no? Y si lo mezclo con alcohol, pese a que muchos creen que el alcohol es excitatorio, realmente el alcohol lo que es inhibitorio. Lo que pasa con el consumo de alcohol es que en las primeras horas hace que se me bloquee a nivel prefrontal, entonces me desinhibo, pero a la larga es un gran inhibidor. Entonces, si yo mezclo benzos con alcohol, generalmente voy a poder morirme, ¿no? Ya sea por aspiración o por la que ambos van a sumar los efectos sedantes que tienen, ¿no? Clonazepam, como les dije, últimamente llegan muchos pacientes intoxicados, ¿no? Llegan intoxicados por benzos, ahora más por paracetamol. Pero bueno, cuando el paciente llega intoxicado por clonazepam, se habla de que la dosis máxima de benzodiazepinas en general son 20 miligramos. Clonazepam viene en presentación, y el Razonal viene en presentación de 0.5 y de 2 miligramos. Han llegado pacientes al hospital intoxicados hasta por 20 o 3 blisters, hasta 5 blisters de clonazepam, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que hay que darle flumazenilo, ¿okay? Hay que darle flumazenilo para el manejo de estos pacientes. Ojo, se habla también en la bibliografía de que hay que tener cuidado si estos pacientes son dependientes de alguna benzo, porque al meterle flumazenilo lo que voy a hacer es bajar tal los niveles que el paciente puede convulsionar como una abstinencia, ¿no? Si es un intento de suicidio con la toma de estos medicamentos, y lavado gástrico, carbón activado y uso de flumazenilo. La dosis sí ya no la recuerdo. Muy bien. Efectos adversos, me va a producir lo básico, ¿no? Demasiada sedación y demasiada somnolencia. Los efectos no son dosis dependientes. Tengo pacientes, por ejemplo, que yo les puedo dar 0.5 de benzodiazepinas y el paciente me dice: doctora, no logro dormir, necesito 2 miligramos. Hay pacientes que le doy 0.5 y al día siguiente están completamente, como me dicen ellos, doctora, estoy borrachito durante todo el día, no puedo hacer otra cosa. Entonces no es dosis dependiente, depende del resultado que va a provocar en el paciente, ¿no? También es cierto, si un paciente ya ha hecho un abuso de benzodiazepinas, las dosis cada vez van a ser más altas para producir el mismo efecto.
también hay que tener en cuenta que pacientes consumidores de algún tipo de drogas también se vuelven resistentes al uso de benzodiazepina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Debilidad muscular, problemas de cansancio que he visto, y dependencia por el uso prolongado. Se habla de un uso máximo de 4 semanas de benzodiazepinas, ¿no? Más de 4 semanas no se recomienda usar benzodiazepinas de manera diaria. Como le digo, lo principal es saber por qué el paciente no duerme, por qué tiene algún tipo de molestia que le esté causando esta dificultad para dormir, ¿no? Entonces, recordemos la benzodiazepina, siempre que le demos a algún paciente, indicarle por qué tiempo lo va a tomar, por qué se lo estamos dando y por qué no se lo damos por más periodos de tiempo. Y lo ideal es que si no puede dormir, tratemos de saber por qué ese paciente no está durmiendo bien. Y en los pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, a ellos les dan por largos periodos las benzodiazepinas. Generalmente no usamos benzodiazepinas en esquizofrénicos, salvo que sean coadyuvantes, porque le damos antipsicóticos. Y el antipsicótico de por sí produce sedación. No se conviene. Sí, en algunos casos les puede dar. Nosotros vamos a dar risperidona, como dijo el doctor, ¿no? Le vamos a dar los glipide, le vamos a dar otros medicamentos que vamos a ver más adelante, pero en algunos casos se lo damos para sedar, para que estén más tranquilos, no con el efecto de dormir, sino que estén tranquilos. Y además es algo que tener en cuenta también. A veces llegan viejitos, por ejemplo, de 85 años, 80 años, porque acaban de leer o el nieto o alguien les dijo que las benzodiazepinas le van a producir deterioro cognitivo, pérdida de memoria, y los quieren dejar. Y ellos vienen tomando por 10 años 0.5 miligramos. Entonces, ¿qué hago quitándoselo si le voy a causar más malestar? A los 85 años, como dice mi amiga la geriatra, déjalo tranquilo con su benzodiazepina, que siga feliz el viejito y duerma bien. Entonces, tengo que ver también las consecuencias. Por ejemplo, si me llega un adulto mayor también igual, que tome de 4 miligramos o 2 miligramos, se lo bajo hasta la mínima dosis donde el paciente sea funcional. Lo mismo pasa con cualquier persona que tenga algún tipo de dependencia, ¿no? Hay personas, por ejemplo, señoras que también en algún momento se lo han dado y ya no lo pueden dejar. Entonces, con 0.5 son felices y no han subido, no han creado dependencia en el sentido de crear aumento, abstinencia y tolerancia, que sigue con su 0.5, porque peor es quitársele que no me sea funcional el paciente. Le voy a crear un daño en vez de crear un bien. Doctora, entonces la dependencia sería como tener una tolerancia alta y... Tolerancia y dependencia, claro. Dependencia es tolerancia y abstinencia. Vamos a ver más adelante cuando veamos la neurología de las adicciones. Vamos a ver que para que sea considerada una adicción tiene que tener tolerancia y dependencia. Por eso algunos artículos a los hongos no los consideran que sean drogas, porque refieren que no te crean ni tolerancia ni abstinencia. Entonces por eso no son considerados drogas. Doctora, Dígame. ¿todos los pacientes generan dependencia y después de cuánto tiempo de uso no? No todos los pacientes generan dependencia. Cuando vamos a ver la neurología de las adicciones, ahí vamos a quedarnos con la gran incógnita porque algunos sí generan adicción y otros no. ¿Y los que generan después de cuánto tiempo tienen? Se dice por lo general en benzodiazepina después de 4 semanas. Hay que tener cuidado con eso. Por eso siempre lo damos, como le digo, no es el medicamento de primera opción y siempre lo damos con que ayuda. Por ejemplo, yo le doy benzodiazepinas a mis pacientes depresivos, pero doctora, ¿le puede crear dependencia? Sí, le puede crear dependencia, pero se los doy por 2 o 3 semanas. En la medida que el antidepresivo haga efecto, ya no va a tener el paciente problemas para dormir. Entonces ahí cuando procedo a quitarse, ¿no? A desescalarlo nuevamente. Por eso es que se lo doy, porque el paciente lo que le incomoda son los síntomas. Es con el ejemplo más fácil, es cuando uno tiene una infección, va a tener fiebre, malestar general, dolor de cabeza. ¿Qué te da el médico? Paracetamol, Panadol, ibuprofeno. Yo tomo eso, me calma la fiebre, me calma el dolor de cabeza. Pero si no tomo un antibiótico, la infección va a seguir ahí. Entonces, mientras que yo no tome el antibiótico, la fiebre va a seguir subiendo cada vez que el efecto del paracetamol se me vaya. Entonces, lo mismo ocurre con las benzos y los usos de los antidepresivos. Si yo le doy el antidepresivo o le doy el medicamento para el control de su ansiedad, el paciente va a decir, oye, yo me tomo la benzodiazepina y duermo bien, estoy tranquilo, hago mis cosas, entonces ya no tomo el otro, ¿no? Entonces hay que explicarle por qué tiene que tomar el otro medicamento. El efecto de la benzodiazepina es ansiolítico, es sedante hipnótico, induce el sueño, es relajante muscular. Acordémonos que muchos los usamos para cuando los pacientes llegan con algún tipo de dolor a la emergencia, también se usan las benzodiazepinas, ¿no? Dolores de la ciática, dolores
musculares o a nivel de columna por el núcleo pulposo, ¿no? Dolores neurolíticos, ahí podemos usarlo. Anticonvulsivo inhibe la actividad convulsiva del cerebro. Acordémonos que cuando los pacientes convulsionan y están en emergencia, aplicamos diazepam también en estos pacientes, ¿no? Benzodiazepinas que podemos usar en gestantes, por ejemplo, cuando tienen síndrome de Gel, podemos usar el lorazepam. El lorazepam sí se usa en gestantes, sobre todo cuando tienen preeclampsia o preeclampsia. Lorazepam. Indicaciones terapéuticas de los ansiolíticos: trastorno de ansiedad, síndrome de abstinencia por alcohol básico. Esto es básico. El paciente que llega por abstinencia por alcohol, tenemos que darle diazepam y tenemos que darle benzodiazepina, ¿no? Aparte de la tiamina. Trastorno del pánico, convulsiones, insomnio, espasmos musculares. Sobre todo en la abstinencia de alcohol hay que tener bastante consideración. Muchos pacientes llegan intoxicados por alcohol y nos olvidamos de que tenemos que darle diazepam. Acordémonos que la abstinencia por alcohol se va a manifestar muchas veces por convulsiones. Son pacientes que dejan abruptamente de ingerir licor y se pueden presentar hasta 3 días después de la interrupción abrupta del consumo de alcohol. Trastorno de ansiedad por los efectos que producen, ¿no? El paciente ansioso va a tener miedo, va a tener palpitaciones, sudoraciones, va a tener inquietud. Entonces al paciente hay que calmarlo con una benzodiazepina. Hay pacientes que tienen incluso miedo a salir a exponer, ¿no? Muchos alumnos tienen miedo a salir a exponer, se ponen nerviosos, se olvidan lo que estudiaron. Entonces también hay que darle benzodiazepinas antes de salir. Trastorno del pánico, insomnio, generalmente es lo usamos cotidianamente a nivel de insomnio y espasmos musculares. Pero, ¿cómo así? Ya lo puedes ver. Conclusiones. Entonces, las benzos trabajan a nivel de GABA, ¿no es cierto? Van a hacer que ingrese más cloro a nivel de GABA. Muy bien. El GABA es el gran inhibitorio, ¿no? Es uno de los emisores inhibitores. Muy bien. Precauciones: evitar el uso de alcohol y otras sustancias depresoras en el sistema nervioso central. Es importante utilizarla bajo la supervisión de un médico y nunca exceder la dosis prescrita. Y atención médica inmediata si se experimenta alguna reacción adversa. Entonces, 2 cosas que quiero que recuerden acá, básicas. A nivel de dónde trabajan las benzodiazepinas, ¿cuál es el antídoto para la intoxicación por benzo? Flumazenil. Eso, ¿Cómo se llama? Flumazenil. Que cuando viene un paciente intoxicado con benzodiazepinas y es dependiente, no se le daba. Bueno, hay que tener cuidado con la dosis de flumazenil, ¿no? Porque puede crearle abstinencia. ¿Cuál sería la dosis más o menos? Esa sí, ahorita. Claro, después fue matito. La siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Doctora, pero asumo que el flumazenil va a depender también de la carga de la cantidad de... Claro, te digo, a partir de 20 miligramos ya es una cantidad tóxica. Entonces, pero, o sea, ¿más cantidad tóxica, más flumazenil o...? Es una, no recuerdo la dosificación, tenía 0.5, pero tenía mucho en los antidepresivos, como su nombre lo dice, van a tratar la depresión. Muy bien, chicos. Se utiliza para tratar la depresión, que es un trastorno mental común que afecta el estado del ánimo, el pensamiento y el comportamiento, ¿no? Acordémonos que una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Ahora cada vez más vemos en redes sociales que todo el mundo sale a hablar de salud mental, de mindfulness, de sana tu niño interior, constelaciones familiares. Entonces hay que tener en cuenta también a uno a quién hace caso y qué es lo que viene a decirnos. O se excusan todos, ahora todos tenemos algún problema mental. Yo tengo muchos. Doctora, yo soy TDAH. Doctora, yo soy Sí, todos entonces. Yo he visto, doctora, que soy ansioso. Y doctora, ¿y será eso porque mi mamá me pegaba? O sea, porque yo soy el último de familia. No, y no se rían, chicos, de verdad. Se rían por eso. No, yo creo que es así porque su mamá le pegaba mucho, su papá, entonces tenía mucho TikTok. Entonces hay que tener cuidado con los autodiagnósticos, hay que tener cuidado porque todos podemos pasar un episodio triste. La tristeza es una emoción más. Estamos acostumbrados a que todos tenemos que estar felices y eso no es cierto. Es como cuando yo tengo hambre, como.
cuando no tengo hambre no, y cuando me cuentan un chiste divertido me río. Entonces, si estoy triste lloro, ¿no? Estoy triste lloro, no quiero salir de mi casa. Yo río. ¿No? Te puedo escuchar canciones deprimentes, porque eso pasa, ¿no? Cuando uno está triste, escuchas canciones deprimentes. Saca las fotos ahí, ¿te acuerdas? Entonces, eso sí, somos masoquistas. Pero la idea es que eso no pasa, o sea, es una emoción que pasa. Pero el tema es cuando ya esta tristeza se convierte en un problema al punto de que no me deja realizar mis actividades diarias. Todo es un problema cuando ya interviene con mis actividades diarias. Cuando vamos a ver personalidad también vamos a dar cuenta de eso. Todos tenemos uno y otro tipo de indicadores de determinadas personalidades, pero sin llegar a ser un trastorno, ¿no? Entonces, cuando ya interviene mi día a día, ya es un problema. Cuando no me permite desarrollarme en el trabajo, en la universidad, ya se convierte en un problema, ¿no? Entonces, los pacientes con depresión generalmente van a tener grandes periodos de tristeza, se habla de más de 2 semanas de tristeza, ¿no? Van a tener ideación suicida, ¿no? Van a tener hipo o hiperexia, van a comer mucho, van a comer poco, van a dormir mucho, van a dormir poco, como veremos más adelante cuando les toque hacer el tema de depresión. Y vamos a ver cómo cambia o cómo se manifiesta, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? En los adolescentes la representación es más que nada se vuelven sumamente irritables y eso nos confunde mucho, porque de por sí el adolescente es irritable. Por los cambios a nivel, claro, por los cambios a nivel cerebral el adolescente es irritable. Y esto nos llevó bastantes problemas, sobre todo en pandemia, porque aumentó la cantidad de adolescentes que entraron en depresión y en ansiedad. Entonces, cuando los papás te contaban, tú decías, uy, ¿ahora qué es? ¿Es la adolescencia o se deprimieron? Porque de por sí son personas que están en busca de su propia identidad, entonces tienden a tener esa conducta de rebeldía. Entonces, la depresión es una enfermedad, la cual tiene que ser considerada, y los primeros en darse cuenta son ustedes. Y les digo de esto porque la depresión es una enfermedad que sobre todo, y se ve cada día más en los estudiantes de la salud, estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque hay toda una alteración, son chicos que trabajan bajo más presión, son más competitivos, su nivel de sueño se ha visto completamente alterado. Entonces son muchos factores los que contribuyen al desarrollo de la depresión. Los asistentes muchas veces no son los más buenos que hay. Y muchas veces de un tiempo a esta parte, que es algo que en algún momento veré cómo hago algún tipo de estudio, nos hemos vuelto más sensibles. No les quiero decir que son generación de cristal porque no me gusta, pero sí algo debe haber cambiado, que nos hemos vuelto más sensibles, ¿no? Entonces lo que antes era como, ya, pues me gritó, o me castigó y tengo que hacer una guardia más, ahora no, ahora lo denuncio, digo que es un maltrato, exijo 150 horas cuando soy interno de medicina, y tengo guardia, y todas las cosas que hacer. Lo cual tampoco les quiero decir que acepten el maltrato, eso no está permitido, ¿no? Pero hay cosas que sí se tienen que aprender haciendo, porque si no las hago, pierdo el tiempo, ¿no? ¿Okay? Tipos de antidepresivos, tenemos los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Como su nombre lo dice, van a trabajar a nivel de los receptores de recaptación, ¿cierto? Tenemos la neurona presináptica, la postsináptica. Cuando hay un estímulo, se rompe el sacuro, sale la serotonina, se va a quedar en el espacio intersináptico, una se va a unir a los receptores postsinápticos y lo que queda, el receptor de recaptación, pues su nombre lo dice, no vuelve a coger y lo vuelve a meter a la segunda presináptica. En el caso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como su nombre lo dice, va a trabajar a nivel de los recaptadores de serotonina. Lo que va a hacer es que haya más cantidad de serotonina pululando fuera y así se prolongue el efecto de este neurotransmisor. ¿Ok? Incrementa los niveles de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado del ánimo, el apetito y el sueño. Por eso le dije, cuando los pacientes están depresivos, yo les tiendo que darle un coadyuvante, en este caso una benzo, para que lo ayude a dormir, porque el paciente le molesta no poder dormir. Y si no puedo dormir solo en mi cama, comienzo a pensar la mejor forma de que todo me ve mal, de que ya no estoy durmiendo, mañana me voy a levantar mal, y mañana me voy a levantar del trabajo, o mañana me voy a levantar de la universidad, pucha, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y si no duermo y si llego tarde me van a botar, y comienzo a maquinar una serie de cosas en mi cabeza, ¿no?
incluso yo ahorita ya para qué vivir, mejor me muero, ya entonces empieza, las personas tenemos que dormir, por eso que el problema de los médicos al no dormir nos crea también problemas, ¿no? Porque no tenemos una buena higiene de sueño ni una buena rutina de sueño. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina, se supone que estos causan menos efectos secundarios. Tenemos, por ejemplo, la duloxetina, como su nombre lo dice, va a hacer que aumente los niveles de serotonina y noradrenalina, norepinefrina y otros neurotransmisores que afectan el estado del ánimo, la energía y la atención. Recordémonos también que los pacientes depresivos van a perder la capacidad de concentrarse. Entonces, muchas personas depresivas llegan y me dicen, doctora, me estoy olvidando de las cosas, estoy perdiendo la memoria. No estás perdiendo la memoria. Simplemente cuando vean ustedes cómo se hace el proceso de memoria, yo voy a interiorizar un conocimiento cuando presto atención. Y si yo no presto atención, ni siquiera voy a interiorizar ese conocimiento. Si no lo interiorizo, ¿cómo lo voy a traer cuando lo necesite? No se me olvidó, ni siquiera lo aprendí. Entonces, eso es parte también de la depresión. La depresión no te permite concentrarte, no te permite interiorizar el conocimiento, por lo tanto, no vas a tenerlo guardado para el momento en que tú lo necesites. Los antidepresivos tricíclicos, generalmente los usamos poco por las consecuencias que pueden traer, que ellos alteran sobre todo a nivel, son cardiotóxicos, ¿no? Van a alterar la onda, van a alterar el QT a nivel del electrocardiograma, prolongan el QT y bloquean la recaptación de serotonina y norepinefrina, pero también efectos secundarios más pronunciados. Por eso generalmente los antidepresivos tricíclicos ya los usamos muy poco o solamente en aquellos pacientes que realmente son refractarios y no ceden con los anteriores, ¿no? Los mecanismos de acción trabajan neurotransmisores como la serotonina y norepinefrina, que son responsables del estado de ánimo, del apetito y de procesos cognitivos. A nivel de la sinapsis, aumenta la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis, como le dije, al impedir la recaptación va a quedar más sustancia libre para poder ser que sigan funcionando y cumpliendo los efectos que producen y mejoran el estado de ánimo, ¿no? Mayor cantidad de neurotransmisores puede producir un mejor estado de ánimo y una reducción de los síntomas de la depresión. ¿Okay? Efectos de los antidepresivos: mejora el estado de ánimo, mejora el sueño, reduce la ansiedad y aumento de la energía. Eso pasó ahí. Alivia los síntomas de la depresión, previene recaídas, mejora la calidad de vida, aumenta la autoestima y la confianza. Dentro de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina vamos a tener a sertralina y a fluoxetina. Es importante saber que estos medicamentos, cuando empezamos, siempre tenemos que empezar con la mitad de la dosis. Sertralina viene en presentación de 50 miligramos, dosis máxima 200 miligramos. Se empieza con la mitad de la dosis por los efectos que puede producir a nivel gastrointestinal. Como les he dicho, produce mucha molestia gástrica, ¿no? Dolor de barriga, alguna diarrea. Entonces, si empezamos con dosis de una, el paciente va a presentar esas molestias y obviamente no va a querer tomarlo. Porque si no, doctor, ¿sabes qué? Me dio mucha molestia, hasta ahí no con su medicamento. Entonces, siempre empezamos por la mitad. ¿Por qué tiempo? De 4 días a 1 semana con la mitad de dosis y de ahí ya subimos a una dosis completa. Si me causan molestias gástricas, por lo tanto, siempre darlas con el estómago lleno. Por lo general, lo damos en el desayuno. Después del desayuno con el estómago lleno. Si su paciente no desayuna porque está haciendo dieta intermitente, entonces se la da también en el almuerzo. ¿Ok? Lo que va a mejorar los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina se pueden usar tanto en adultos como en niños. Fluoxetina sobre todo está recomendada en el uso de niños. Fluoxetina viene en presentación de 20 miligramos. Fluoxetina es un antidepresivo que también lo podemos usar en algunos casos para mejora de la impulsividad. Es una fórmula que ayuda mucho, sobre todo en personas que son altamente impulsivas. Viene en presentación de 20 miligramos, como veremos más adelante. Los beneficios del antidepresivo: se alivian los síntomas de la depresión, prevención de recaídas, mejora la calidad de vida y aumenta la autoestima y confianza. Ojo, también cuando hablábamos de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y de noradrenalina, tenemos a la duloxetina. La duloxetina es un medicamento que últimamente se viene usando más para el manejo de depresión. Acordémonos que cuando uno está deprimido también los niveles de analgesia disminuyen, nuestro umbral del dolor baja. Entonces por eso en un paciente deprimido todo le duele más, empiezan los dolores, ¿no?
me duele acá, me duele allá, y no calma generalmente su dolor, porque el umbral de dolor se ha venido a menos. Muchos de ellos también presentan dolores neuropáticos. Acordémonos que la polineuralgia tiene mucho que ver también con la depresión de los pacientes. Entonces, duloxetina es un medicamento que se creó para el manejo del dolor, básicamente. Con el uso del medicamento, se vio de que los pacientes que tenían depresión mejoraban. Entonces, mejorábamos dos cosas, el dolor neuropático y mejorábamos la depresión del paciente. Entonces, en aquellos pacientes que se quejan de mucho dolor, de difícil manejo, un buen medicamento usar es duloxetina, ¿no? Obvio, es un medicamento caro, o sea, que lo podrían usar en la privada si tienen plata para comprarlo, porque duloxetina es un medicamento caro. ¿Okay? Posibles efectos secundarios: náuseas, somnolencia, aumento de peso, disminución de la libido, dolor de cabeza, insomnio, sequedad de boca, sudoración, diarrea, mareo, constipación o fatiga, por los efectos que hemos dicho a nivel de receptores de histamina, ¿no? Beneficios, sí. Primera generación, los inhibidores selectivos o los SUSMAO inhiben la actividad de la enzima y evitando la descomposición de serotonina y norepinefrina, aumentando su disponibilidad. Los tricíclicos bloquean la recaptación de estos neurotransmisores, lo que deja más serotonina y norepinefrina disponible para transmitir más mensajes entre las células nerviosas. Seguimiento de los síntomas, control de los síntomas de depresión como el estado de ánimo, la ansiedad, el apetito, el sueño, para identificar cualquier cambio o empeoramiento. Cuando nosotros empezamos antidepresivos en nuestros pacientes, siempre les explicamos los pros y los contras del antidepresivo, les explicamos por qué le estamos dando las benzodiazepinas, y por lo general siempre los damos a los 21 días o al mes máximo, porque es el tiempo en que ya vamos a ver ciertos resultados con el uso de estos medicamentos. Entonces queremos saber si el paciente durmió, si no fue bien, si tiene mucha molestia. Conclusiones y recomendaciones: los antidepresivos son medicamentos importantes que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con depresión. Sin embargo, es esencial recordar que los antidepresivos deben ser usados bajo supervisión de un médico y en conjunto con otras terapias como la psicoterapia, siempre acompañados del psicólogo para un manejo mejor de estos pacientes, ¿no? También recordar, como les digo, haciéndoles hincapié de esto, de que los pacientes depresivos no les quita que puedan ser diabéticos, no les quita que puedan tener hepatitis o hacer apendicitis o cualquier otra patología que los lleve por la emergencia. ¿Ok? Para que dolor, la depresión y los Los ansiolíticos hipnóticos son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso para reducir la ansiedad, promover la relajación y facilitar el sueño. Son ampliamente utilizados para el control de la ansiedad, insomnio y otras condiciones que afectan el estado de ánimo principalmente. Tenemos las benzos, las no benzodiazepinas y los otros. Entre los ansiolíticos ahora, por ejemplo, también usamos nosotros para inducir el sueño y también lo usamos para el manejo de la depresión, es la mirtazapina. Mirtazapina es un medicamento que en su origen fue creado para el manejo, es un antihistamínico, su fórmula es un antihistamínico de mirtazapina, pero se descubrió en su uso también que mejoraba los estados del ánimo del paciente. Por lo tanto, mirtazapina para mí es un medicamento ideal para los adultos mayores, porque por lo general nuestros adultos mayores se deprimen, no duermen y no comen. Y mirtazapina les da sueño, les mejora el ánimo y les da apetito. ¿En quién no usaría mirtazapina? En pacientes obesos o diabéticos, porque no quiero que suban más de peso, ¿no? También usamos ahora, por ejemplo, los no benzodiazepínicos, a isopiclona, la sopitrona, para manejo del sueño. Pero he visto ahora un estudio que me dice de que se pensaba que estos medicamentos no creaban resistencia, pero se ha visto de que sí crean abstinencia por uso de isopiclona, ¿no? Así que hay que verlo con cuidado también. Últimamente también usan melatonina. Bueno, eso es algo cierto, ¿no? La melatonina ayuda a inducir el sueño. A muchos pacientes les funciona. He tenido pacientes que han tenido dependencia a benzos y ya, pues, cuando les he dado, por ejemplo, isopiclona, a veces le da dolor de cabeza. A ver, prueben con melatonina y les va de maravilla con melatonina, duerme bien con melatonina. Y claro, con una buena higiene del sueño. Recordemos que todo tiene que ser también con una buena higiene del sueño. Tenemos que hablarles a nuestros pacientes de que
tiene que alejarse de pantallas, que tiene que procurar hacer alguna actividad que les sirva para relajar, ¿no? Hacerles recordar muchas veces como cuando tienen un bebé, ¿no? Para los bebés hay todo un ritual, ¿no? Lo bañan, lo cambian, le dan leche, lo activan, le dan luz y a dormir. Entonces es lo mismo. Y recomendarles que si se levantan a mitad de la noche, estos pacientes que hacen la mayoría que no puede dormir, prende el televisor, agarra el celular, entonces el estímulo luminoso va a seguir haciendo de que no puedas dormir. Entonces todas esas cosas se le tienen que explicar al paciente. Porque muchas pacientes, ¿qué hacen? Veo video donde me dicen qué puedo hacer para dormir. Entonces no vas a dormir porque estás un contraestimulado, ¿no? Entonces hay que ver estas cosas para que el paciente pueda estar más tranquilo y pueda dormir mejor. Otros medicamentos, como te dije, para eliminar el insomnio, antidepresivos y los antihistamínicos. Trabajamos un poco el receptor de agua, es un poco de lo mismo. ¿Ya? Efectos terapéuticos, trastorno de ansiedad, insomnio y otros trastornos. Como le dije, el meditar ayuda mucho, el hacer yoga, el hacer ejercicio ayuda mucho a mejorar el sueño. El solo hecho de caminar, ¿no? Libera endorfinas y te va a producir una sensación de bienestar, lo que te va a ayudar a descansar. ¿Okay? La respiración. Dentro de la psicoterapia está también el manejo de la respiración. Entonces, la respiración abdominal ayuda mucho a calmar la ansiedad y a poder estar más tranquilos. En eso, practicar ciertas veces al día ayuda. Vemos cómo cada vez vamos descubriendo aquellas terapias que ya desde la antigüedad se venían usando y venían siendo dejadas de lado, ¿no? Como el hacer ejercicio, una buena dieta, una buena compañía, una buena conversación ayuda a mejorar el estado de ánimo. Efectos adversos están bien. Y el otro. La risperidona y el allopurinol. Antipsicóticos. Como les había dicho, los antipsicóticos se usan aquí a los pacientes psicóticos. Perfecto, muy bien. ¿No? Solamente los psicóticos, también los usamos en los pacientes que tienen algún tipo de manía o pensamientos obsesivos, también los podemos usar. Algunos pensamientos TOC también alguna vez usamos. Generalmente está relacionado al uso, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de antipsicóticos es esquizofrenia, porque es la fácil de identificar. Modulando la actividad de algunos neurotransmisores a nivel cerebral, como vamos a ver. Generalmente va a actuar a nivel de los dopaminérgicos, de la dopamina. Los antipsicóticos se clasifican en dos grupos, los típicos y los atípicos. Los típicos vamos a tener el haloperidol, que es lo que hasta ahora venimos usando sobre todo en las emergencias, bloquea los receptores de dopamina en el sistema nervioso central y tiene efectos secundarios. Los famosos síntomas extrapiramidales o SEPS, SEPS. ¿Qué producen estos pacientes? El haloperidol, que viene a ser un antipsicótico típico, o los de primera generación, van a generar síntomas extrapiramidales porque van a bloquear el nivel de dopamina. Entonces me produce rigidez muscular, ¿no? Rigidez y causa mucho dolor. Al haber rigidez, sobre todo a nivel de músculos cefalocaudales, ¿no? Cuello, hombro, va a producir oculogira. Y realmente el paciente se queja con fractura a nivel mandibular. El paciente se va a quejar de mucho dolor acerca de cuando se usa este medicamento. ¿Qué puedo poner cuando un paciente que le pongo haloperidol porque llegó a la emergencia en agitación psicomotriz? Le pongo piperidina. El antídoto para los síntomas extrapiramidales de los antipsicóticos es el piperidina, ¿no? Entonces, cuando un paciente llega así, nosotros siempre dejamos en indicación haloperidol oral o qué sé yo, piperidina condicional a síntomas extrapiramidales. Dentro de los antipsicóticos atípicos, los típicos van a producir los SEPS. Los antipsicóticos atípicos van a bloquear los receptores de dopamina y serotonina en el sistema nervioso central, y acá vamos a tener a risperidona o olanzapina,
que son los medicamentos que se van a usar para el manejo de los pacientes con algún tipo de trastorno de conducta o también a los mismos pacientes con esquizofrenia. Sus efectos secundarios básicamente de segunda línea o de segunda generación, muchos de ellos van a causar síndrome metabólico, ¿no? Aumento del peso, problemas cardíacos, hipertensión, ¿no? Esos son los efectos secundarios. Por eso muchos pacientes que toman risperidona, ¿por qué? Porque les abre el apetito. Entonces tienden a comer más. Entonces los pacientes tienen eso, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque sí les va a subir el apetito, ¿no? Hay que tener cuidado también porque como lo damos nosotros para el manejo de algunas conductas impulsivas, como veremos más en la próxima clase, cuando es el manejo de, por ejemplo, de los trastornos límites de la personalidad, que son generalmente muy impulsivas y para el manejo de esas conductas los damos, tienden a subir de peso. Y si son chicas, generalmente no quieren tomar por el aumento de peso. O la olanzapina también te da mucho apetito, ¿no? Entonces, en personas que son delgadas les va bien, pero en personas que por sí tienen un peso normal, un índice de masa muscular con sobrepeso, el problema es en esos casos, ¿no? Y todos dan generalmente problemas metabólicos. También hay que recordar que esos medicamentos también producen sueño, tienen a inducir el sueño, por eso por lo general los damos en la noche. Ya cuando son pacientes, por ejemplo, si hablamos específicamente de pacientes crónicos de larga data, como los esquizofrénicos, ya les damos, pueden tomar incluso de día para evitar estas conductas agresivas que muchas veces pueden presentar. Antipsicóticos también usamos para el manejo de algunas ideas obsesivas, ¿no? Ideas obsesivas que pueden tener los pacientes. Los mecanismos de acción de los antipsicóticos típicos van a bloquear los receptores D2, reduce la transmisión dopaminérgica en el sistema mesolímbico, recordemos esto, receptores D2 a nivel de receptores mesolímbicos. ¿Ya? Cuando les pregunten a ustedes los antipsicóticos a nivel de qué trabajan, a nivel de la transmisión dopaminérgica en el sistema mesolímbico. Reducción de la actividad dopaminérgica, alivio de los síntomas psicóticos como el delirio, las alucinaciones. ¿En quiénes? ¿Qué pasa si yo uso mucho antipsicótico? Puede dar pérdida de memoria. Ya, pero ¿qué efecto ya, está bien, ¿qué más? Aumento de peso. Me va a producir un síndrome. ¿Ah? Síndrome de Ehlers maligno. Aparte de esto, también me va a producir síndrome parkinsoniano. Ay, sí. Acordémonos, ¿no? Porque muchos pacientes que le damos a después aparecen, tiene Parkinson, ¿no? Ha hecho un síndrome parkinsoniano por uso de antipsicóticos. Eso es por los Sí, que te cuidado también. El síndrome neuroléptico maligno, como lo dijo el doctor, sí te va a producir fiebre, ¿no? Movimientos de fiebre, convulsiones, va a ser relacionado al uso de los antipsicóticos de larga data. El manejo de estos pacientes con síndrome extrapiramidal del síndrome neuroléptico maligno es en UCI generalmente. Entonces tienen que manejar todo el medio interno y se suspenden los antipsicóticos. En el uso del síndrome de la aparición del síndrome parkinsoniano también se va a suspender los medicamentos, ¿no? Porque si le está produciendo de por sí ya una dificultad para caminar, puede producir hasta cialorrea en el paciente, es preferible bloquear el medicamento que se le está dando al paciente. Si el paciente comienza a presentar también estos síntomas, a veces ya le damos también viperidina en pastillas, ¿no? También es coadyuvante también en medicación bioral para estos pacientes. Muy bien. Mecanismo de los antipsicóticos atípicos, llámese olanzapina o risperidona. Bloqueo de receptores D2, efecto antipsicótico similar a los antipsicóticos típicos, bloqueo del 5-HT2A, efecto antidepresivo y ansiolítico, y mejor perfil de efectos secundarios, menos efectos secundarios extrapiramidales. O sea, los atípicos me van a producir menos sex, ¿no? Que los de primera generación, pero me van a producir síndrome metabólico. Los antipsicóticos atípicos, como la risperidona y olanza, actúan bloqueando los receptores de dopamina y serotonina en el cerebro, especialmente los receptores 5-HT2A. También tenemos el manejo, por ejemplo, de algunos antipsicóticos de manera sistémica, intramuscular, sobre todo el decanoato de haloperidol o decanoato de flufenacilo. Usamos en pacientes generalmente esquizofrénicos que se rehúsan a la ingestión vía oral de medicamentos. Como son pacientes de difícil manejo, usamos este medicamento de depósito.
Lo usamos generalmente una ampolla cada 20 días para el manejo de estos síntomas en estos pacientes. Efectos de los antipsicóticos en los receptores dopaminérgicos. Los antipsicóticos bloquean los receptores D2, reduce la transmisión dopaminérgica en estas áreas, en el sistema mesolímbico, reduce los síntomas psicóticos como delirio y alucinaciones, en el sistema nigroestrial, produce efectos secundarios extrapiramidales, por eso es que se producen los famosos CEPs, y el sistema tuberoinfundibular puede aumentar la prolactina. Este es otro efecto secundario también de los antipsicóticos. Los antipsicóticos pueden producir aumento de prolactina y los pacientes pueden presentar galactorrea. Entonces también es necesario. Pero para eso también es necesario hacer una buena historia. Yo recuerdo que me llegó una señorita porque tenía galactorrea y ella tomaba antipsicótico. Creo que era una TLP, si no recuerdo. Y el médico le dijo de que tenía que ir al psiquiatra para que deje su medicación que le podía estar produciendo galactorrea. Pero el tema era que ella venía tomando antipsicóticos hace 3 meses y la galactorrea la tenía hace 2 años. Entonces, si tú no preguntas, no vas a saber que no era el medicamento, sino tenías que tomarle primero prolactina para saber qué es lo que estaba pasando. No podía tener un prolactinoma, qué sé yo, que esté ocasionando el malestar en el paciente. ¿Sí? Efectos antipsicóticos en los receptores serotoninérgicos, efectos antidepresivos, aumenta la disponibilidad de serotonina en el cerebro, mejora el perfil de los efectos secundarios, reduce la ansiedad y la agitación. Efectos de los receptores antipsicóticos atípicos también pueden interactuar con otros receptores como los receptores histamínicos y los adrenérgicos, que pueden contribuir a sus efectos secundarios. Ojo con el tratamiento con los antipsicóticos, porque, como lo digo, también lo usamos en pacientes con trastorno de conducta, como vamos a ver más adelante, ¿no? Para el manejo de estas conductas impulsivas que muchas veces nos llevan a los pseudos intentos de suicidio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado del uso de antipsicóticos. También lo usamos en pensamientos, en ideas obsesivas, como veremos más adelante, porque son ideas intrusivas que el paciente reconoce que no las quiere tener, pero no puede bloquearlas. Entonces tratamos de reducir con este medicamento los pensamientos que tiene el paciente. Sobre todo tenemos, base a esto, tenemos que hacer una buena historia del paciente sabiendo qué medicamentos toma, desde cuándo los toma y cuál es la sintomatología que está presentando el paciente. Y hablarle siempre de los efectos que podría presentar nuestro paciente. El síndrome neuroléptico maligno es una de las complicaciones más severas que puede presentar la intoxicación por antipsicóticos, y es dosis dependiente y hay que suspenderla y se maneja en la UCI. En el uso de antidepresivos, sobre todo los que tienen que ver con serotonina, también puede producir síndrome serotoninérgico, ¿no? Eso también se maneja en emergencia. Hay que suspender el medicamento y hay que tratar de disminuir la cantidad de medicamentos antidepresivos que se toman el paciente. Explicaciones del mecanismo de acción. Antipsicóticos son efectivos en el tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La dosis de los antipsicóticos debe ajustarse cuidadosamente para cada paciente. Efectos secundarios: los antipsicóticos pueden causar efectos secundarios como síntomas extrapiramidales, síndrome neuroléptico maligno, aumento de peso, síndrome metabólico, y muchos de los antipsicóticos lo que también van a causar es disminución de la libido. Entonces también lo usamos, por ejemplo, en esos pacientes que tienen algún tipo de trastornos a nivel sexual, como el frontedurismo, ¿no? Entonces usamos en ellos para disminuir el apetito sexual, ¿sí? O algunos tienen, sobre todo algunas personas tienen una alteración y van con la idea de que dejan de trabajar por masturbarse demasiado durante el día. Para disminuir la libido usamos estos antipsicóticos. Muy bien. La investigación siempre va a ser continua, porque los psicofármacos siempre van a producir efectos secundarios. La atención tiene que ser personalizada de acuerdo a las respuestas que presente cada paciente, y tenemos que ser multidisciplinarios, ¿no? Porque si vemos que el paciente aumenta de peso, tenemos que mandarlo obligadamente al endocrino, ¿no? Para que de alguna forma, o el nutricionista, de alguna forma regulemos este aumento de peso que le va a traer también problemas al paciente. Acordémonos que seamos de la especialidad que seamos, tenemos que ver al paciente siempre como un todo. No olvidarme de que porque soy especialista de dedo pulgar de la mano derecha, no voy a ver el resto de los dedos, ¿no? Entonces muchas veces caemos en ese error.
Nosotros como médicos tenemos que ver una visión amplia. Si bien es cierto, de repente no podremos manejar todas las patologías, al menos voy a reconocer que algo está funcionando mal o algo es un indicador de que algo anda mal y lo podré derivar yo al especialista. Pero si no he aprendido o no reconozco, voy a estar perdiendo una oportunidad de poder contribuir a mejorar la calidad de vida de mi paciente. Una pregunta. Perdón. Por ejemplo, el antibiótico tendría síntomas netamente antifamiliar. Ya. Pero la aspirina tendría dos secciones, creo, o sea, una antihistamínica. Serotoninérgicos y dopaminérgicos. Eso podría disminuir los CEPs. Es claro, por eso la risperidona es de la segunda generación o los atípicos. Entonces, ellos no me van a producir síntomas extragraviales, pero sí me pueden producir aumento de peso. Estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo los usamos para las enfermedades, los trastornos afectivos bipolares. Como vamos a ver más adelante, los trastornos afectivos bipolares generalmente es del tipo 1 y del tipo 2. El tipo 1 va a estar generado por manía y el tipo 2 por hipomanía. ¿En qué se diferencia la manía y la hipomanía? ¿Un es más grande y otro es más chiquito? No. La diferencia simplemente es la duración. Mientras que la manía dura de 7 días a más, la hipomanía siempre va a durar menos de 7 días. ¿Okay? En los episodios de manía de estos trastornos afectivos bipolares, el paciente va a generar con ideas de grandeza, ¿no? Con ideas de grandeza, van a ser hipersensuales, van a ser taquilálicos, taquipsíquicos, todo va a estar acelerado en ellos, ¿no? Van a tener episodios en que quieren comprarse muchas cosas o creen que pueden hacerlo todo. Son personas que durante ese episodio pueden endeudarse mucho, pueden pedir préstamos al banco, incluso pueden pedir préstamos para regalar plata, ¿no? Porque se creen los dadivosos, entonces le compran casa, le compran carro a otras personas por el hecho de que están pasando por un episodio de manía. Yo tenía una paciente que los familiares tuvieron que sacar un documento para que ninguna entidad bancaria les preste dinero a su hijo, ¿no? Porque se había hecho bastantes préstamos y debían mucho dinero. O comprar cosas y las acumulan también. Hay pacientes incluso que en estos episodios generalmente viran, por algún motivo que todavía desconocemos, viran en primavera, ¿no? En el episodio de primavera vemos un brote de maníacos y cuando uno las ve son relativamente graciosas, ¿no? Porque son muy alegres, pero viran en esta temporada. También cuando las hacemos virar, por ejemplo, a veces nos pasa, como es de difícil diagnóstico muchas veces, porque si te llega un bipolar en el episodio depresivo, tú vas a pensar que es depresivo, o sea, no vas a pensar en un trastorno bipolar. Si te llega un episodio de manía, bueno, en fin, ya puedes pensar. De repente, a veces llega el episodio de manía y los confunden con que sean esquizofrénicos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un caso en el hospital de una joven de 35 años que es llevada por la policía y lo que fue arrojada de un vehículo en estado de ebriedad. Entonces la llevan y cuando le entrevista el psiquiatra, cuando le entrevista una colega, le dice sí, estoy acá porque estoy embarazada. Y sí, tengo 12 meses de embarazo. Sí, ¿y quién es tu pareja? Dios. Entonces ya mi amiga me dice, no sé, me dice que su papá es Dios, me dice, ay, que tiene 12 meses de embarazo. Entonces ya está hospitalizada y en hospitalización todavía estamos descartando de que sea esquizofrenia o es un trastorno afectivo bipolar, ¿no? Porque ella tiene muchas conductas de riesgo, pero muy pensadas, o sea, es consciente de que tiene escasos recursos y muchas veces presta sus servicios sexuales como ella dice, para comer, ¿sí? Entonces estamos viendo en ella si realmente sigue con sus ideas, no dice que ella es una diosa, ¿no? y que el diablo es el que la manda a tener esas relaciones con otros hombres, ¿no? ¿Y puede estar combinado ambas patologías? No, realmente no. Por eso depende de dónde lo capten. Y ya tiene un tratamiento de larga data en otra institución como esquizofrenia, pero haciendo ahí historia tiene antecedentes de familiares con bipolaridad, la mamá bipolar. Entonces, eso es otra cosa. Cuando en la familia tenemos a alguien con un trastorno mental, es muy probable que eso se repita en la familia. No es hereditario, no podemos hablar de heredabilidad porque no tenemos el gen reconocido, pero sí de mayor predisposición. Hay mayor predisposición, como que de acá entre todos que vamos sacarnos la tinca y yo me compro un boleto y el otro compra 10, 15, 20. De hecho, que yo me compre uno no quiere decir que yo me saque, pero si tú te compras 20, tienes más probabilidades que yo de sacarte la tinca. Entonces, lo mismo pasa con las enfermedades mentales. O sea, si hay alguien en la familia tiene más probabilidades de ser depresivos, obsesivos bipolares, ¿no?
siempre hay que tener en consideración. Por eso siempre preguntamos qué es lo que ha pasado con la familia, ¿no? A veces, no, siempre, tengo colegas que siempre tenemos un raro en la familia, que no nos llama la atención hasta que no hace algo muy disruptivo, ¿no? De pronto sale desnudo a la sala y todo el mundo, oye, ¿qué le pasó? Y cuando hacemos historia, no, siempre era callado, no salía a las reuniones, no quería conversar con nadie, era el más calladito, ¿no? Pero de pronto ya salió así, ya nos llamó la atención. Entonces no es algo que nació de ahora, es algo que ya tenía tiempo atrás, sino que lo normalizamos. ¿Y cómo se puede prevenir cuando se tiene un familiar con...? El radio de la familia, siempre la observación, qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque se dice que, por ejemplo, cuando uno diagnostica un paciente esquizofrénico, los síntomas ya deben haber aparecido mínimo 5 años antes, hasta 10 años antes de la aparición de la sintomatología ya florida en esos pacientes, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta qué es lo que está haciendo. Acordemos que también están los esquizotípicos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Los esquizotípicos, esos que parecen pero no son, pero son es medio raro, ¿no? Es medio extraño, pero es funcional, ¿no? Hay los raros que son funcionales, pero siempre hay que tener, porque a veces esos raros funcionales en algún momento pasa algo que los saca de la realidad, ¿no? Hay un factor estresante que de pronto hace que brote. Hemos escuchado muchas veces, ¿qué pasó? Hemos escuchado muchas veces eso de que, uy, se volvió loco porque lo dejó la enamorada, no es que estudiaba mucho, se volvió loco, no, es que ya tenías algo que simplemente hizo que yo tenía un paciente que era estudiante de la uni, ¿no? Y él en segundo o tercer año rompió realidad, pues, ¿no? Comenzó a hacer obsesión con una de sus compañeras y se obsesionó y ya tuvo que ir a la universidad, ¿no? Porque sí hizo un trastorno obsesivo por ahí. Y llegó a ser un patrón de esquizofrenia. Parecía que la mamá también tenía esquizofrenia. Y hay que saber estas cosas. Y llegan los casos bien floridos, a veces si la familia los desconoce, no, pero él de eso de un momento a otro, en el colegio no tenía amigos, no salía, solamente se dedicaba a estudiar. Entonces ya hay ciertos indicadores que te pueden estar orientando a determinadas patologías. No quiere decir que sean patoneumónicos, acordemos también, como veremos más adelante en personalidad, van a haber indicadores, lo que no quiere decir que tú tengas ese diagnóstico, sino caemos en lo que pasa en redes, ¿no? Oye, yo tengo esto, ay, eres tal, ¿no? Entonces no, son indicadores que pueden venir de acuerdo al episodio que estoy viviendo. Los estabilizadores del ánimo, a la cabeza litio siempre, ¿no? Para el manejo de trastornos afectivos bipolares. Definición y clasificación: litio es el estabilizador del ánimo más antiguo y se ha demostrado que es el eficaz en la prevención de recaídas y episodios maníacos y depresivos. Anticonvulsivantes: algunos anticonvulsivantes como el ácido valproico, la lamotrigina, también son eficaces para estabilizar el estado de ánimo del paciente con trastorno bipolar. Antipsicóticos atípicos como la enlazapina y la ketapina se utilizan a menudo para tratar los síntomas maníacos y depresivos del trastorno bipolar. Acordémonos que muchas veces no usamos nosotros antidepresivos para el trastorno de los afectivos bipolares. Porque ha pasado que a veces, como le digo, como es de difícil manejo dependiendo de la etapa en que te llega el paciente. Si te llega un paciente súper triste y tú ves tristeza más de 2 semanas, un intento de suicidio, con hiporexia, con insomnio, que se ya dice, ya está deprimido, ¿no? O está deprimida. Y te empiezas un antidepresivo y al día siguiente lo ves feliz, le quitas el antidepresivo porque te diste cuenta que es bipolar, ¿no? Y nos ha pasado, a veces nos ha llegado, me acuerdo que el último caso que nos llegó fue un adolescente, 17 años, súper triste, con múltiples intentos de suicidio, y pensamientos de muerte, y le dije, pues está triste, ¿no? Y tenía una historia también de bastante precariedad y de bastante maltrato, y como ya está deprimido, hay que darle sertralina. Y a los 2 días estaba en el alma de la fiesta de ahí del pabellón. Quítale eso, porque el paciente ese día no triste, es bipolar. Dijimos, no le podemos dar, entonces le cambiamos. A veces diagnosticamos de esa manera, también nos ha pasado. O sea, por causa-efecto. Efecto de la neurotransmisión, modulación de los estabilizadores del ánimo afectan la liberación y recaptación de neurotransmisores como serotonina, dopamina y glutamato. Ese medicamento ayuda a establecer el equilibrio de los neurotransmisores en el cerebro, lo que contribuye a la estabilización del estado del ánimo. Y los estabilizadores del ánimo pueden reducir la actividad neuronal excesiva en el área del cerebro relacionado con los estados del ánimo maníaco, ¿no?
Generalmente son pacientes en los episodios maníacos, como les digo, van a tener ideas de grandeza, pensamiento acelerado, habla acelerada, van a meterse en situaciones de riesgo, van a ser hipersexuales, no van a querer dormir, o sea, no van a tener necesidad de sueño. Porque una cosa es que yo no pueda dormir, quiero dormir y no puedo, y otra cosa es que no, doctora, yo duermo 2 horas y me siento tranquila, voy, pinto mi casa, voy, trabajo, corro desde las 2 de la mañana, a las 7 me voy a la universidad, no todo el día puedo estar despierta. Es más, cuando estoy así, soy más efectivo, doctora, ¿no? Entonces, no, hay que ver que esos pacientes puedan tener un episodio maníaco, ¿no? O se meten en situaciones de riesgo, o en relación de, ¿y qué hacen? Me meto a redes sociales, consiguen novios, novias, qué sé yo. Entonces, hay que tener cuidado con esos pacientes y hacer una buena historia de qué es lo que está pasando con ese paciente. Muchos pueden ser funcionales siempre y cuando estén manejados, ¿no? Siempre y cuando estén manejados pueden ser funcionales. El litio, un problema con el litio, siempre hay que tener un manejo de la litemia, ¿no? Hay dosis que son más de 2.5, si no me equivoco, son dosis tóxicas de litio en sangre. ¿Y cómo se va a manifestar? Por dolores a nivel gastrointestinal. Así que te dice que toma litio y empieza con dolor de barriga o diarrea, pensar en suspender el litio porque debe estar haciendo una intoxicación por litio, ¿sí? Mínimo son los controles de litio al año para saber cuánto va su litemia, en qué dosis está adecuada para que el paciente pueda ser manejado. ¿Perdón? Son 200 miligramos. Sí. La motrigina también podemos usar. Y estos medicamentos son medicamentos que generan mucho sueño. También hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, la motrigina da mucho sueño. Hay que tener cuidado, de preferencia dárselos en la noche, en un momento en que el paciente pueda sentir que puede ser funcional durante el día, para que pueda estar más tranquilo. Gabapentina también da sueño. Gabapentina, valproato también da sueño. El uso de valproato, tener cuidado de mujeres en edad reproductiva, ¿no? Hablar acerca de las consecuencias teratogénicas que puede tener el uso de estos medicamentos y el cuidado para no procrear por los efectos que pueden producir. En sí, todos los medicamentos que usamos a nivel de psicofármacos pueden producir efectos teratogénicos, ¿no? Benzodiazepinas puede producir síndrome de abstinencia en el recién nacido, por eso no se está recomendado el uso de gestantes, ¿no? Pueden hacer un niño, el uso de benzodiazepinas puede hacer un niño hipoactivo, puede haber parto prematuro, bajo al nacer, y sedación en mi niño por irritabilidad por efectos de abstinencia en el recién nacido. El litio es eficaz para la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar, pero puede tener efectos secundarios, como les he dicho, la toxicidad por litio. Los anticonvulsivantes son generalmente bien tolerados, pero pueden hacer efectos secundarios como somnolencia y náuseas. Los antipsicóticos pueden ser más eficaces para los síntomas maníacos, pero pueden causar efectos secundarios como aumento de peso o síntomas extrapiramidales. Indicaciones: cuando indico litio, trastorno afectivo bipolar, episodios maníacos, episodios depresivos, dosis máxima de 50 a 1600 miligramos al día, litemia de 0.5 a 8 miliequivalentes, no sobrepasar los 2 miliequivalentes, no era 2.5. Y dosis inicial de 600 a 800 miligramos al día, en concentración de 0.6 miliequivalentes al día, ¿no? Sobre todo el litio. La cava, dolor neuropático, en epilepsia y trastorno bipolar, mecanismo de acción, es antagonista de los canales de sodio sensible de voltaje, inhibe la liberación del glutamato. Se requiere un monitoreo regular a niveles sanguíneos para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento. Da mucho sueño el carbamazepina. Ácido valproico aumenta la actividad del GABA, bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje y algunos canales de sodio y calcio, de potasio y calcio, contraindicaciones en pacientes hepatópatas porque es a nivel hepático que se va a metabolizar, en el embarazo, menores de 2 años, la terapia es personalizada, la manía de 1200 a 1500 miligramos al día, epilepsia de 10 a 60 miligramos por kilo de peso y niño de 10 a 20 miligramos de kilo en 3 dosis, ¿no? Pues generalmente usamos, por disponibilidad, generalmente usamos nosotros ácido valproico o carbamazepina, ¿no? Muy raro que tengamos litio en el manejo del hospital por las contraindicaciones que también tendríamos que tener el manejo de la litemia y todo, que a veces es difícil por el uso de reactivos para el procesamiento de estos análisis. Impacto, prevención de recaídas, estabilizadores del ánimo ayudan a prevenir las recaídas en los episodios maníacos y depresivos del trastorno bipolar.
efectos de medicamentos controlan los síntomas de trastorno bipolar, como los cambios de humor, los pensamientos acelerados y la irritabilidad. Y la estabilización del ánimo permite a los pacientes con trastorno bipolar llevar una vida más normal y funcional. Recordemos que los trastornos mentales es un problema no solo del paciente, sino también es un trastorno de la familia, por todo lo que conlleva, ¿no? El paciente si no toma la medicación, si no la quiere tomar, ¿no? Las etapas en las que esté pasando el paciente, como le decía, en este caso de esta paciente que se había hecho grandes deudas, los papás tenían que asumir las deudas que la paciente había conllevado. Hay veces pacientes que regalan sus cosas, ¿no? Bajo el episodio de manía, o tienden a tener conductas de riesgo, de escaparse de casa, qué sé yo, y eso también lleva a un problema a nivel de la familia. Por eso la familia también tiene que tener un respaldo a nivel también psicológico, y muchos llevan incluso terapia psiquiátrica, ¿no? Acordémonos que, por ejemplo, los cuidadores de estos pacientes muchas veces también tienen problemas, y para eso también hay una enfermedad del cuidador. El cuidador se enferma más incluso que el paciente. Doctora, ¿y cómo diferencia los ¿Cómo diferencia una esquizofrenia con el esquizotípico? ¿Y la terapia es de por vida para un esquizofrénico, para un esquizolítico? ¿Es temporal o es de por vida también? Y ese es el último, creo. Sí, ese es el último. Ya, vamos a volar ya. Introducción a la trastorno de conducta. Los trastornos de conducta generalmente los vamos a ver en quiénes, en los niños y en los adolescentes. ¿Ok? Si guardan silencio, vamos más rápido. Los trastornos de conducta son problemas de salud mental que afectan a niños y adolescentes. Se caracterizan por patrones repetidos de comportamiento agresivo, desafiante y antisocial. Muy bien. ¿Cómo lo puedo visualizar? Como la agresión a otras personas y animales, cuando se realizan fraudes o robo, destrucción de la propiedad, violación grave de reglas, ¿no? Cada vez vemos más, en algunos casos, estos episodios, y es un tema que lo vemos cambiando. No sabemos si son por las conductas de crianza que se vienen haciendo ahora, o por algunos problemas de conducta relacionados. Por ejemplo, en muchos niños que se ha visto el incremento del diagnóstico de trastorno de déficit de atención o hiperactividad, incluso el mismo TEA. Pero creo que son de ambas, ¿no? Nuestros patrones de crianza han cambiado y nos hemos ido al extremo de una crianza más rígida a una crianza súper respetuosa. Entonces, cuando ya hemos creado un caos. Entonces siempre creo que el intermedio es lo más idóneo, ¿no? El manejo de los patrones de conducta, porque la conducta también tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? La conducta se aprende en casa. Entonces a veces tengo pacientes que me los llevan los papás y me dicen, pero doctora, él solamente es así en casa, porque en el colegio es bien. Entonces el problema es en la casa. Si en el colegio se porta bien y en la casa que me crea problemas, el problema es en la casa porque no estamos direccionando bien a ese niño. Agresión a ciertas personas de animales. Ojo, tener cuidado cuando son agresiones a animales, porque muchos trastornos esquizofrénicos empiezan así, con trastorno o maltrato animal, ¿no? O algunos problemas ya muy graves empiezan con maltratos animales. ¿Perdón? La psicopatía, exactamente, también empieza con maltrato animales, ¿no? O sea, de que maté al pollito, maté al gato. Tenía un paciente esquizofrénico que él mataba gatos. Y nadie se había dado cuenta, y se dan cuenta porque dejó de bañarse, si que no me equivoco, me lo llevan. Y era un paciente que ya era esquizofrénico, ¿no? Y recuerdo mucho porque como tiene pensamiento tan concreto, el paciente se apareció con una foca, un peluche de una foca. Y él decía que su foca se llamaba Farfán. O sea, así de concreto, entonces me decía. Yo le preguntaba cualquier cosa, pregúntale a ella, se llama Farfán. Ella sabe más que ella. Entonces, su interlocutor era la foca, ¿no? Y hablando eran las ideas que él tenía de y era una idea ya que tenía hace tiempo y la familia no se había dado cuenta, ¿no? De lo que hacía. Y lo que los pacientes todas las ideas que tienen, llegan a repetirlas. Algunos, cuando recién empieza el desarrollo de la sintomatología, son conscientes, ¿no? Por ejemplo, el paciente cuando empieza con el periodo de trema, que decimos nosotros, cuando recién empieza, ellos son conscientes que hay cambios que están saliendo de la realidad, que tienen miedo, se asustan.
Entonces, ya cuando el paciente ya está demasiado cronificado con la enfermedad de avanzó, y el mismo se da cuenta de lo que siente, pero al principio sí, ser muy consciente de las cosas que escuchan, o las alucinaciones, o lo que están sintiendo, los está sacando de la realidad. Pero ya cuando están demasiado abandonados, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Evaluación del paciente con trastorno de conducta. Como les dije siempre, una historia clínica, observación del comportamiento y entrevista. Historia clínica con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el cuidador? Siempre es importante saber quién es el cuidador. Si en casa sigue indicaciones, se tiene un patrón de horarios, porque muchas veces se quedan, por ejemplo, si son papás divorciados, se quedan con la mamá, con el papá, y con el papá sí se porta bien, pero con la mamá no. O cuando se va el fin de semana con la mamá o el papá, viceversa, regresa con los hábitos cambiados. Entonces siempre se tiene que hablar de una continuidad acerca de la conducta del niño y las reglas que se pongan en casa. Por ejemplo, le vuelvo a repetir, si no hay reglas en casa, yo no voy a pedir que el paciente cumpla reglas en el colegio, ¿no? Porque si no ha aprendido a respetar reglas en casa, no las va a aprender en el colegio. Como siempre se dice, la educación va a empezar por casa, hay que ver qué tipo de conductas tiene este paciente. Si es agresivo, si de repente es agresivo porque de repente hay historia de maltrato en la casa, ¿no? Porque los niños van a aprender bien. Si yo veo que mi papá hace falta de respeto, se golpea, voy a pensar que esa es la mejor solución para poder solucionar mis problemas, o para pedir algo, para que me hagan caso. Si un niño hace rabieta y aprende que haciendo rabieta me van a comprar lo que yo quiero, siempre voy a hacer la rabieta. Entonces hay que aprender a esas cosas, cómo se puede controlar a un niño, no cómo lo podemos contener. Observación del comportamiento, observar al paciente en diferentes entornos, como la escuela, el hogar u otros niños para evaluar su comportamiento. Conversaciones con el paciente, los padres y los maestros para recabar información detallada sobre su comportamiento y experiencias, ¿no? Examen físico y neurológico, hay que hablar de historia familiar, historia de enfermedades mentales, como le dije, siempre es importante hablar de historia de enfermedades mentales. Evaluación neurológica, se busca signos de problemas neurológicos con daños en el cerebro, como puede afectar el comportamiento. Por ejemplo, historia, ¿no? De cómo ha sido el parto, ¿no? Cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, si hubo complicación durante el embarazo, si hubo complicación durante el parto, si fue cesárea, por qué fue cesárea, fue una cesárea programada, fue una cesárea de emergencia, el niño se quedó hospitalizado más tiempo que la madre, por qué se quedó hospitalizado, ¿no? Hay que saber, porque acordémonos que ahí también entramos a descartar los trastornos del neurodesarrollo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que viene a ser el Asperger, los TEA y los TDAH, que sabemos que en alguno de estos momentos, por algo que ocurre, va a haber esos trastornos de neurodesarrollo que son englobados ahora bajo este término, ¿no? Evaluación sensorial, se evalúa los sentidos del paciente. ¿Por qué? Porque hay que descartar. Si llega un paciente con trastorno, nunca me hace caso, doctora, no llame, no me hace caso, lo llevas al otorrino sordo. Entonces tienes que descartar. Por eso estos patrones hay que hacer un estudio multidisciplinario, ¿no? Tiene que verlo el psicólogo, el psiquiatra, si quiero descartar TDAH o TEA, tiene que verlo obligadamente un otorrino, un neuropediatra para ver estas alteraciones a nivel del sistema neurológico si hubo alguna complicación, ¿no? Prueba de laboratorio y exámenes de imágenes. Ahí estamos entendiendo. En psiquiatría, por ejemplo, son pocas las pruebas de exámenes diagnósticos que nosotros usamos, porque no es como cuando yo tengo un paciente y digo, oye, está anémico, le tomo un hemograma y sé que menos de 12 ya está anémico, ¿no? Si tiene leucocitosis, le voy a ver, tomo hemograma y sé cuántos más de 10.000 leucocitos ya tiene leucocitosis, sé que para un tipo de infección. En las enfermedades de los trastornos mentales no tenemos un examen que nos diga qué puede tener. Si bien es cierto, ahora cada vez estamos haciendo más uso de las tomografías por emisión de positrones, que nos ayuda a ver la actividad a nivel cerebral que existe en determinadas patologías, todavía nos falta mucho para llegar a decir, oye, mira, acá se ilumina más esta área, tiene menos glucosa esta área, porque esa nivel de glucosa que vemos, tiene esquizofrenia o tiene tal cual otra patología, ¿no? Pero sí nos sirven mucho algunos por descarte. Acordémonos que las enfermedades mentales son enfermedades de descarte, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros si un paciente con mucha cefalea intensa, opresiva y náuseas, no voy a pensar que está ansioso. Lo primero que tengo que pensar es que no tenga algo a nivel cerebral, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver el neurólogo. ¿Qué tal si tiene una masa que está creando aumento de presión intracraniana y eso sea la causa de sus vómitos y todas las cosas, ¿no? Si llega un paciente, por ejemplo, llega un paciente convulsionando,
no voy a pensar que es una pseudoconvulsión o que se está haciendo conversivo. Tengo que primero descartar que sea realmente una convulsión y de ahí llamo a psiquiatra. Entonces, por eso, análisis de sangre, por ejemplo, en algunos pacientes, por ejemplo, déficit de vitamina B12 puede producir algunos trastornos tipo psicosis. ¿Y en quienes hay déficit de vitamina B12? Los abuelitos. Por algún motivo los abuelitos tienen déficit de vitamina B12, ¿no? Se realiza detectar infecciones de deficiencias nutricionales o problemas hormonales que pueden estar relacionados con el comportamiento. Por ejemplo, me llegó una paciente adolescente por intento de suicidio. ¿Qué había tomado? ¿Motrigina? Amitriptilina. Había tomado amitriptilina e ingresa a pediatría porque tenía 14 años bajo intento de suicidio. O sea, la vamos a ver, había tomado un blister, creo, de amitriptilina, o sea, 10 amitriptilina de 5 miligramos. Y llego y veo una niñita delgada con esoftalmos y un bulto así que le triplicaba el tamaño de la cara. Entonces, lo primero que me llamó la atención fue ese bozo. Entonces hablo con la niña y la niña me dice, me he tomado las pastillas, pero porque me siento muy inquieta, doctora, no sé qué quiero. Entonces me siento inquieta, tengo la necesidad de moverme y yo no me he querido matar, sino que esas pastillas las tomaba mi papá, porque su papá creo que era consumidor y tenía tratamiento psiquiátrico. Y como mi papá le dan para calmar su ansiedad, yo pensé que tomando esas pastillas me iba a sentir mejor. Me tomé una, me tomé dos, me tomé tres, me tomé 10. Y después de la 10 ya me sentí mareada, todas las cosas. Pero mi idea no hacía matarme, me sentía mal. Digo, y ese bulto en el cuello lo tengo hace 3 meses. Antes o después que empezara, no antes. Y el TSH 0.0000. O sea, no era un problema de que yo intento suicidio, no era una paciente ansiosa, era una paciente que tenía un problema de tiroides. Regularon hormona tiroidea y la paciente nunca más la volvió a ver, ¿no? Entonces, hay cosas que sí tienen que ver. Pacientes también igual con tiroides, ¿qué pasó? Era un paciente que había empezado por hemiparesia de miembros inferiores, que después siguió con superiores, y de pronto el joven no podía caminar. Fue a consultas privadas y lo mandaron al psiquiatra. Pero ya cuando ya no pudo caminar por completo, llegó al hospital. Igual, TSH había depresión de potasio. Y ahí no me acuerdo cómo se llama el término, que por depresión de potasio pueden producir este problema en los pacientes que tienen una mala regulación de hormona tiroidea. Igual, ¿no? O sea, hicieron regulación de hormona tiroidea y el paciente normal. O sea, por eso siempre el paciente nosotros le pedimos también despistaje de hormona tiroidea, porque puede también estar alterada. Pacientes con depresión también pueden tener alteración de hormona tiroidea, o puede ser simplemente un hipotiroideo, ¿no? El hipotiroideo tiene sueño y para decaído, entonces puede haber alteración de hormona tiroidea. Por eso son importantes los análisis de sangre. ¿Qué más le podemos pedir análisis de sangre? Cuando llegan pacientes, por ejemplo, intoxicados a la emergencia, inconscientes, y no sabemos qué es necesario pedir un psicotóxico para saber qué es lo que ha consumido el paciente, qué es lo que ha tomado, qué es lo que lo tiene en ese estado de sedación. Pruebas de imágenes, como le digo, paciente con mucho dolor de cabeza, con vómitos, pensar que puede tener algo a nivel cerebral, ¿no? O por qué está convulsionando el paciente, que saber también el origen de su convulsión. Simplemente por problemas que mi pareja puede tener una hernia que no se dejan hacer el movimiento. Dosaje de sangre también para ver algunas enfermedades de tipo sistémico, ¿no? Hay algunas enfermedades que pueden producir también un síndrome psicótico. Exámenes de orina para ver también los metabolitos de alguna sustancia que haya consumido el paciente, abuso de sustancias como drogas, alcohol, que pueden contribuir al empeoramiento problemático. Acordémonos que muchas sustancias, como las drogas, pueden producir también episodios psicóticos. Cada vez más se ve la asociación de episodios psicóticos asociados al consumo de marihuana, ¿no? Pese a que muchos se creen que es una droga recreativa o que es algo muy natural, cada vez se ven más casos de brotes psicóticos por consumo de marihuana. Es algo que tener en consideración, ¿no? Evaluación psicológica psiquiátrica, siempre el manejo es multidisciplinario. Como les digo, los psicólogos nos ayudan mucho con la psicoterapia. Yo sé que hacen psicoterapia, a veces los mismos despistajes para CI, ¿no? Pruebas neuropsicológicas para ver despistajes de enfermedades del neurodesarrollo, también llámese TEA o TDAH, ellos usan sus escalas para el manejo de esto. La evaluación psiquiátrica, si nosotros entrevistamos al paciente y tiene alguna duda, es preferible siempre que acuda con algún familiar, ¿no? Sobre todo cuando nos quedan dudas de algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Una vez me llegó una señorita
con mascarilla, ya no era época de usar mascarilla, capucha, era verano y llega toda tapada, y me dice, doctora, la gente cuando yo voy en la calle me mira. Entonces yo en mi cabeza decía, si yo te veo en la calle te voy a mirar, porque estamos en pleno sol y llegas así tapada hasta acá, yo te voy a mirar. Entonces, ¿realmente la mira porque ella cree que la mira? ¿O realmente cualquiera, no, la va a mirar? Hablé con la mamá y sí, o sea, sí, o sea, era una paciente que ella pues, creía que la miraba, ¿no? Al final era una paciente que yo la hospitalicé pensando que era un tipo de psicosis, porque decía que la miraba, pero era rara, porque la chica hablaba y se escondía, ¿no? Y al día siguiente la veía gritando, quiero mi skin, era una toca. Al final era una toca. No, échale que sacamos, era una paciente con toca. Entonces hay que tener cuidado a veces cuando los pacientes nos quedan en duda y llamar. Después tenía una paciente que me llega y me dice que ella quería hacerse una ligadura de trompas, ¿no? Para no tener más hijos, que tenía como 4 hijos y que la habían mandado al ginecólogo, pero que ella en algún momento había escuchado voces y que los vecinos la trataban mal, que la gente, donde iba ella tenía problemas, ¿no? Entonces me dijo, un favor, ¿puedes venir conmigo, con tu esposo? Si soy casada, yo con mi esposo tengo 3 hijos. ¿Puedes venir con tu esposo? Ah, no, él sí está loco. Él cree que es Dios, doctora, y escribe la Biblia. Y ahora, ¿quién recurro? ¿No? O sea, asistente social tiene que conseguir a alguien que realmente vea qué es lo que está pasando acá. Entonces hay puntos que uno tiene que ir más allá y tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo con el paciente. Y como les digo, siempre ver de que los pacientes de enfermedades mentales, si llega a emergencia, lo primero que tengo que atender es la emergencia, ¿no? Es lo primero que pone en riesgo su vida del paciente. Si llega intoxicado por benzodiazepina, flumacelina, ¿no? Si llega bajo efectos de alcohol, diazepam, tengo que darle. Si se cortó las muñecas, le tengo que suturar la muñeca, no esperar que venga el psiquiatra para que me diga qué es lo que está pasando con el paciente, o averiguar qué metabolito, ¿no? Si llega bajo efecto de sedación y no sé qué tomó, pedir un psicotox. Si bien es cierto, muchos hospitales MINSA no tienen, mi hospital no tiene psicotox, tienes que pedirlo, porque acordemos que la historia es un documento médico legal. Entonces, lo que tú no querías, si te pasa algo y tú no lo pediste, te va a decir, ¿por qué no lo pediste? Y tú vas a decir, no, es porque acá no había. O sea, tú simplemente no lo pediste. Tú pídelo, si no hay en tu hospital, ya verán si lo toman, si lo pagan. Pero ese es tu respaldo de que tú has pedido ese examen para saber cómo está el paciente. Otra cosa, toda mujer que llegue a emergencia, como dice un colega mío, siempre hay que pedirle beta-HCG. A toda mujer en edad reproductiva de beta-HCG. Tienes que pedir beta-HCG, si está gestando o no está gestando, para que de acuerdo también indique la medicación del paciente. Muy bien, creo que esa es la última diapositiva. ¿Preguntas, dudas? Trastorno de diagnóstico diferencial, ¿qué es lo que está ahorita en moda? TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trastorno de autismo. Si bien es cierto, son enfermedades de neurodesarrollo y ahora cada vez veo más autismo en el adolescente o autismo en adultos, ¿no? O sea, es un tema que todavía hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Si bien es cierto, hay grados de autismo, pero veo en redes sociales que cada vez salen más jóvenes diciendo yo tengo autismo y nunca fui diagnosticado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque esos son síntomas específicos que tienen, se dan sobre todo en la infancia, sobre todo en edad preescolar en los niños, ¿no? Puedes haber sido un niño con hiperactividad de repente, ¿no? Pero no ya catalogarnos por las cosas que veo en redes sociales. Además, es algo bien cierto. Nuestras generaciones van evolucionando, ¿no? Mi generación es definitivamente diferente a la de ustedes. La de ustedes, generalmente, si tienen hermanos, va a ser diferente a la de sus hermanos. Entonces, los patrones de crianza y la metodología de enseñanza cambian conforme pasa el tiempo. De repente, en mi época, los profesores querían que todos estén sentados y eso era lo correcto. Ahora no le puedes pedir a un niño que esté sentado, mucho menos cuando lo tienes en tu casa con un celular, súper estimulado. Entonces, si llega a casa, le quitas el celular y lo sientas, o sea, el niño se mueve no porque tenga un problema de TDAH, sino porque simplemente está mal acostumbrado a tener mucho estímulo para poder estar atento. Ese es un problema de las pantallas en los niños, no hay una sobreestimulación, luces y ruidos muy fuertes, en cambio muy dinámico, muy rápido de imágenes que sobreestimulan al niño, entonces hace que este niño pierda la capacidad de prestar atención. Entonces, si tú no me sorprendes rápidamente, yo no voy a hacerte caso. Yo quiero que inmediatamente me estés estimulando con algo nuevo.
porque si la primera me aburre, me voy. No te hago caso, me pongo a jugar. Dígame. ¿Perdón? Exactamente, o sea, dopamina cada vez va más en pico, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado con esos niños, por eso se les pide mayormente que no vean objetos audiovisuales hasta los 3 años. Si bien es cierto, a veces no se puede con eso por múltiples cosas, porque ahora los papás trabajan, todo el mundo para afuera, todo el mundo para en otra cosa que hacer. Antes, como les decía antes, generalmente los hijos se quedaban con el abuelo, con la tía, con alguien de la familia. Ahora no, ahora todos trabajan. Entonces, en el mejor de los casos tienes una nana que lo cuida, pero que la nana también está pendiente de su celular. Entonces no hay un correcto estímulo para ese niño. Entonces muchas veces sobrediagnosticamos TDAH, ¿no? Entonces a veces me llegan a mí, yo veo niños, por ejemplo, en el hospital. No soy especialista en niños, pero sí veo niños en el hospital. Y me llegan niños que son simplemente inquietos, ¿no? O sea, pero que pueden aprender con regularidad. No tienes por qué ponerle un letrero de alguna patología, porque simplemente son niños sanos, que tienes que cambiar la metodología para poder enseñar eso. Trastorno de posición desafiante, cuando son los niños completamente, como su nombre lo dice, desafían a la autoridad porque no tienen respeto hacia la autoridad. El trastorno depresivo mayor no tiene interés de nada, ¿no? Si un niño está deprimido, no va a tener interés de hacer absolutamente ni de jugar, ni de cantar, ni de hacer ninguna actividad que le inculque movimiento en el colegio. Trastorno de estrés postraumático y trastorno de ansiedad generalizada, como vamos a ver. Los trastornos de ansiedad generalizada, el paciente se va a ver súbitamente dispuesto a querer moverse, a deambular, a hacer cierto tipo de actividades sin ninguna finalidad que le causan desconfort al paciente. Recordemos que le va a causar desconfort al paciente. Como vamos a ver más adelante, el trastorno de ansiedad generalizada cada día está más en boga por los grados de estrés con el que vivimos. Si bien es cierto, el estrés no es malo, pero el estrés crónico sí nos causa enfermedad. Y nos causa enfermedad a todo nivel, ¿no? Causa la famosa gastritis de estrés que tiene que ver con la ansiedad, las cefaleas de estrés que tienen que ver con la ansiedad, causa colon irritable que tiene que ver con la ansiedad. Y como vemos, muchas de las patologías van a estar relacionadas con la ansiedad y con el sistema de inflamación. Ahora se habla que las enfermedades son producto de inflamación. Inflamación no solamente a niveles específicos, sino a nivel general. Muestra de ello tenemos el COVID. En un principio se creía que el COVID solamente atacaba pulmones, ¿no? Y después hubo compromiso cardiológico y muchos cambios a nivel cerebral. Por eso es que MINSA saca sus famosas normas en época de COVID. Había mucha alteración a nivel cerebral que causaba todo ese disbalance en el paciente. Terapia conductual o familiar. Como les digo, siempre tiene que entrar la familia a ayudar ahí. Aprender habilidades de afrontamiento, estrategias para controlar su comportamiento, medicamentos. En algunos casos pueden ser necesarios medicamentos para el trastorno de la conducta, sobre todo como la agresión o la impulsividad, como les dije, usamos muchas veces antipsicóticos. Apoyo familiar, a tratar de que los padres se entiendan, porque muchas veces no entienden qué es lo que está pasando con su hijo o los mismos profesores. Y la intervención escolar. Los maestros y la escuela también deben colaborar. Y algo que deberíamos aprender acá, y siempre lo dejo como reflexión, es saber, y yo hasta ahora me hago la misma pregunta y nadie me la contesta, ¿para qué me son útiles las escuelas inclusivas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las escuelas sí, pero me permiten entender niños con capacidades diferentes. O sea, no sé cuál es la finalidad, porque tengo pacientes que me llegan de escuelas regulares, pero lo único que hacen es dejarlo de lado. Entonces, ¿cuál es el tema de que vayan a la escuela regular? No voy a darle las facilidades para que al menos se desarrolle de alguna manera más o menos empática como el resto, ¿no? Y aprenda algo que al final les termine, porque los papás llegan más estresados a decir, mi hijo me están diciendo que va a repetir de año, pero yo quiero que pase al 3er grado porque no saben ni leer. Entonces, ¿cuál es la finalidad de tener un colegio de vida regular? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Se puede empezar? Sí, gracias.